Y empezamos rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos, Señor, en tu presencia para que nos envíes tu Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos, para que sea nuestra fuerza, nuestra luz, para que nos ayude a comprenderte, a amarte, a seguir, para que nos ayude a caminar por los senderos de esta vida que son complicados a veces y retorcidos. Enséñanos, Señor, a sufrir en pie, a ser fieles a tu amor, pase lo que pase, que todo esto que nos hablas a través de tu palabra, a través de las historias de los reyes, nos enseñe qué caminos hemos de transitar y qué caminos hemos de evitar. Pero, Señor, sabemos que por tu amor y por tu misericordia, si 100 veces nos perdemos, nos salimos o nos quedamos en la cuneta, 100 veces nos buscarás, nos perdonarás y nos levantarás. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, por no avergonzarte de la historia de mi vida, de la historia de mi corazón. Gracias, Señor, porque me amas sin hacer cálculos y sin hacer componendas. Gracias, Señor, porque tomas mi historia entre tus manos para hacer de ella una historia de bien, de luz y de salvación, aunque en sí sea complicada, como vemos en estos libros, ¿no? Gracias, Señor, por ser tú y querernos así. Amén. Bueno, y vamos con nuestro segundo libro de los Reyes, ¿eh? Ya os he ido diciendo a los que estáis de nuevas que David va a ir colgando poco a poco todo lo que tenemos por ahí, grabado casualmente, y bueno, pues ya lo podréis ver. Y mientras tanto, seguimos avanzando. Hemos visto en el segundo libro de los Reyes, que es el mismo que el primero, porque van muy seguiditos, que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, ocurría una cosa súper importante, y es que el profeta Elías era arrebatado al cielo desde el Jordán. El profeta Elías, pues grande, solitario, barbudo, vestido de piel de animal con un cinturón de cuero. La descripción de Elías es la misma que la de Juan. Por eso leemos en el Evangelio, ¿verdad?, que se acercaban a Juan y le preguntaban, ¿eres tú Elías? Porque Elías, en principio, según lo que hemos visto, no muere ni descansa con sus padres, sino que es directamente arrebatado al cielo. Y los judíos le siguen esperando. Bueno, pues bien, después de que Elías es arrebatado al cielo y Eliseo se queda de profeta, empezamos el capítulo 3. Hemos visto que Dios va suscitando profetas. Los profetas parece que son la institutriz que te viene a reñir. No, los profetas cuidan de la fe del pueblo. Son geniales los profetas. Dicen lo que hay que decir aunque les cueste la vida, aunque sea incómodo decirlo. Es genial tener profetas que ponen la verdad de Dios por delante incluso de la propia vida. Nosotros vemos a Elías, profeta de fuego, que hizo bajar fuego del cielo, que dices, ¡guau, qué grandes signos hacían! ¿Cómo me gustaría? Bien, la grandeza de sus signos correspondía a la grandeza de su alma, a la grandeza de atreverse a quedarse solo por no traicionar a Dios. ¿Dónde están los profetas como Elías? Pues nos lo tendríamos que preguntar. ¿Dónde están los profetas? Si cada uno de nosotros por el bautismo es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues en el capítulo 3, ¿qué nos encontramos? Con Jorán, hijo de Ahab. Creo que no hay ninguno antes que este. No. Vale. Jorán, lo tenéis ahí, a ver si ve el cursor. Jeroboam es el primero que empieza toda la serie de reyes del norte, un efraínita que ni siquiera es de Judá y que lo hace fatal porque monta dos templos idolátricos. Luego el rey malísimo, que es Ahab, y después tenemos a Jorán. ¿Qué hace Jorán? Pues no hace gran cosa. Estamos así como en el año, lo tenéis ahí, como en el año 852 a.C. Jorán es el 9º mal rey de Israel. Es hijo de uno de los peores reyes de Israel, si no el peor. Y desde luego de la peor reina, de Jezabel. Jezabel
tiene un hijo, o sea, tienen un hijo los dos, Ahab y Jezabel, y lo dejan, ¿os acordáis del capítulo anterior?, como rey, pero se cae del balcón y se muere. O sea, ese pasa la historia por torpe. Y como no ha tenido descendencia, va a gobernar en su lugar su hermano Jorán, que es este. ¿Qué tiene Jorán? Pues mirad, si lo habéis leído un poco, si podéis leerlo antes de que tengamos la sesión, fenomenal. Si no, lo leéis después. Y si no, pues lo que Dios quiera. Jorán es un indeciso, es una persona de carácter neutral. Vamos a ver, si lo habéis leído, que no es tan malo como su padre, que quitó a los Baales, pero tampoco opta nunca por Yahvé. Es de los que se quedan en el medio. Todos tenemos a veces personas al lado con este carácter desconcertante para los demás. De hecho, cuando uno es así, ni ellos mismos saben de qué lado están, porque actúan con miedo, porque actúan por agradar, porque les pesa lo que piensen de ellos, entonces actúan depende de con quién estén. De personas así, como este rey, como Jorán, no puedes decir que sea bueno, porque no es. Tampoco es tan malo, porque no es. Es su problema, que no es. Bueno, pues tenemos a este rey, que es rey de Israel, que va a hacer una alianza con el sur. Tenéis ahí el reino de Israel, no sé si veis el cursor, por ahí arriba, y abajo está el reino de Judá. Se supone que están peleados entre ellos. ¿Pero qué van a hacer? Una alianza. Esto no es tan fácil de este es amigo y este enemigo. Se comportan muchas veces como los pueblos que tienen alrededor, que se alían y se pelean entre ellos dependiendo del territorio que necesitan para sus ganados o porque se quieren extender. Entonces, vamos a encontrar que hacen una alianza el rey de Judá, que está ahí en el sur, el rey de Israel, que está ahí en el norte, y el de Edom, que es aquí, abajo. Estos tres reyes se van a aliar contra los moabitas. Moab está ahí en morado. Bueno, ¿qué pasa? Van a salir a la guerra y ocurre lo mismo que vimos en el episodio anterior. Dice el rey de Judá, ¿y no hay por ahí un profeta verdadero para preguntarle? Porque han empezado a tener sed, les va mal. Los reyes preguntaban a los profetas para que los profetas de parte de Dios les hablaran. Entonces, van a buscar un profeta. Ah, pues sí, pues está Eliseo. Y Eliseo no quiere hablar con Jorán. De hecho, le dice, aquí los profetas no tienen pelos en la lengua. ¿Qué me vienes a consultar? Consulta a los dioses de tu padre y de tu madre, a tus ídolos. Pero por consideración con el rey de Judá, Eliseo profetiza. Y profetiza un bien. El profeta, ¿qué es lo que tiene que decir? Lo que Dios le comunica. Si lo habéis leído, es muy bonito porque dice Eliseo, vale, pues en consideración a ese rey que es descendiente de David, voy a profetizar. Traedme un músico. Entonces, ¿para qué querrá un músico? ¿Para cantar la profecía? No, ya lo vimos que le ocurría lo mismo a Saúl con David. Todo lo que pone tu corazón en contacto con la belleza verdadera te está poniendo en contacto con Dios. Hay personas que tienen una sensibilidad especial para la música. Entonces, una música bella les pone en contacto con Dios. El que no tiene esa sensibilidad, pues ese camino no lo tiene. A otros le pasa con la belleza de la naturaleza, con... Así que los profetas se ayudaban de la música para entrar en éxtasis, para que su espíritu se pusiera de acuerdo con la belleza que Dios es. Así que después de entrar en su éxtasis, en su conversación con Dios, les dice, bueno, empezad a hacer estanques, porque es verdad que no hay agua, pero va a venir mucha agua. Entonces, empezad a cavar estanques. Y les manda cavar estanques. No llueve, hay sequía, no hay nubes, hace calor y tenemos sed. Y les dice que cojan azadas y empiecen a cavar. El agua en la escritura, siempre que oigamos hablar del trigo, del pan, la alusión hacia el Nuevo Testamento es eucarística.
Siempre que se habla del agua, se habla de la vida. Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar, yo te daré de otra agua. Yo soy el agua viva, dirá el Señor. Pues cuando habla de agua, habla de vida. Dios te va a dar agua. Dios te va a dar vida. Por eso es tan importante el signo cristiano de bautizarse con agua. Y les va a dar no solo agua, sino agua y la victoria. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Estamos, claro, en esta época en que dices obediencia y pareces tonto, con perdón, porque parece que el que obedece es que no tiene personalidad, es que es pusilánime, es que no tiene... Hay que tener mucha fuerza, mucha fortaleza en el carácter y mucho buen criterio para ser capaz de obedecer cuando a veces no comprendes la finalidad de lo que te están pidiendo. Aquí obedecen a Dios, se ponen a hacer algo aparentemente absurdo, que es cavar estanques cuando no hay agua, y gracias a eso, cuando llega el agua, rellena todos los estanques y ya tienen agua. Si no se llegan a fiar, aunque llegue la gracia de Dios y les inunde, la pierden. Interiormente, espiritualmente, esto ocurre igual. Dios nos pide pequeños gestos que a veces no entendemos. Me decían un día los niños de catequesis, ¿cómo va a valer para tanto rezar un rosario si es de plástico? ¿Te creerás que vale más si es de oro? No es la valía del material, sino tu humildad, tu obediencia, la adhesión de tu corazón a lo que Dios te está pidiendo. Los pequeños medios que Dios te pide cuidar son para hacerte capaz de retener la gracia. Pues que te confieses, que vayas a misa, la palabra de Dios que estamos leyendo. ¿Qué quiere Dios con todas estas cosas que pide? Que dices, válgame Dios, qué obligación más grave ir a misa todos los domingos. El que se conforma con ese mínimo es que no ha conocido a Dios, porque tú cuando conoces a alguien, te gusta estar con él, te encanta hablar con él y solo lo puedes ver 3/4 de hora a la semana, estás buscando la ocasión de pegarle un toque, llamar, quedar. ¿Y con Dios? Entonces, Dios a través de las pequeñas cosas que nos ofrece, unas obligatorias, otras opcionales, ¿qué es lo que está intentando? Abrir en nosotros surcos que puedan retener todas las gracias que nos quiere dar. Pues cuando empezamos la cuaresma, pues limosna, oración, cuando empezamos el adviento, las gracias propias de cada momento, ¿no? Bueno, pues bien, llega agua a raudales porque Dios es generoso y no puedes ponerle medida. No puedes decir, Dios, tú eso no puedes hacerlo, porque lo puede hacer todo. Llega agua y llena todos los estanques. Os he puesto ahí el mapa. Edom, que es esa parte de abajo, que es donde están, se llama así porque es roja la tierra. A mí no me resulta extraño, yo soy castellana, en Valladolid me acuerdo cuando íbamos al Cerro de San Cristóbal que volvíamos todos rojos. La tierra tiene mucho hierro y es rojiza. Entonces, la tierra de Edom se llama Edom porque es rojiza. Es una tierra muy rica en hierro. Entonces, los estanques quedan llenos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando los enemigos de repente ven un charco gigante, todo rojizo, se piensan, se confunden. Ellos saben que ahí hay 3 ejércitos. Dicen, uy, otra cosa muy normal que solía ocurrir en estas cosas. Esa alianza ha salido mal, se han peleado unos con otros y está el campo inundado de sangre. Están todos muertos porque se han matado unos a otros. Eso que nos ahorran. Vayamos y hagámonos con el botín. Vemos que Dios les ha concedido el agua y la victoria. Claro, luego llegamos a los salmos, el Salmo 57, os he puesto ahí, dice, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Del cielo les ha llegado la salvación y aquellos enemigos que ansiaban matarles han sido confundidos. El final de este capítulo es verdad, y a veces lo decís, y es verdad, leer solo el Antiguo Testamento
coges algunos fragmentos y te asustas. Cuando el rey enemigo ve que está perdiendo la batalla, intenta ir a por el rey de Edom, tampoco puede con él. En última instancia, si lo habéis leído os habrá asustado, ¿no? Coge a su propio hijo y en la muralla de la ciudad lo sacrifica a los dioses. Esto el pueblo de Israel no lo hace, ni Israel ni Judá. Esto queda abolido en el pueblo de Israel desde Génesis 22, con Abraham e Isaac, pero los pueblos de alrededor lo siguen haciendo. Por eso Dios insiste e insiste e insiste. Sois mi pueblo, sois un pueblo distinto. Vuestras leyes no son las leyes de los pueblos de alrededor. Ahora mismo, cada vez más esto vuelve a ocurrir. Sois distintos. Hay cosas que la ley permite, civil, pero el amor de Dios no nos permite hacer. Y a lo mejor va a ganar un juicio el que mejor mienta, pero la ley de Dios a mí no me permite mentir. He de caminar en la verdad, incluso aunque salga perdiendo, ¿no? Entonces, una ley distinta de las demás leyes, un comportamiento distinto. Entonces, en estos pueblos, uno de los sacrificios pues más comunes y que más hacían era el de sacrificar a sus propios hijos, que os lo decían en Génesis 22 cuando éramos jóvenes. Era un sacrificio. Y nos tiramos de los pelos leyendo la Biblia diciendo, ¡uy, qué barbaridad veo aquí! ¿Sabéis cuántos abortos hay al día? Ellos se tirarían de los pelos de ver cómo una sociedad moderna y que tiene medios asesina gratuitamente a sus propios hijos. Porque me agobié, porque tal, porque cual. Se asombrarían sobremanera, ¿no? De ver que vamos mejor peinados, vestidos y somos más sofisticados, pero no tenemos ese amor que ellos tenían por sus descendientes. Pues el rey sacrifica a su hijo en la muralla. Los demás reyes, al verlo, Judá, Israel y Edom, les resulta tan desagradable, les enfada tanto, les parece tan fuera de lugar, que se van, sin más. Han vencido ya, se dan la vuelta y se van. Se indignan ante ese espectáculo. Y eso está genial, que ante las cosas que a lo mejor antes hacíamos, pero Dios ha entrado en nuestra vida y hemos cambiado, ahora nos retiremos o nos indignemos. Y se marchan victoriosos, dejando a ese rey derrotado por fuera, porque le han ganado, y por dentro, porque sacrificar al propio hijo es desgarrador, ¿no? Bueno, pues pasamos de este capítulo del 3 al 4 y vamos a ver varios milagros de Eliseo. Eliseo es un gran milagrero, hace muchísimas cosas, pues como Elías. Va a ser un milagro parecido al que leímos que había hecho Elías con aquella viuda. Se trata otra vez aquí de una viuda. Las viudas son muy queridas para Dios. Eso nos queda constancia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Supongo que el Señor ve su corazón, ve su dolor, ve que anhelan, que echan de menos ese amor, que yo me acuerdo un día que hablaba con una viuda y me decía, desde que falta él, yo ya no soy yo, ¿no? Entonces, Dios comprende eso muy bien. Y no se nos olvide que la Virgen es viuda. Y cuando empieza Jesús su vida pública, la Virgen es viuda, ¿no? Entonces, que el tesoro del templo es para el cuidado de las viudas y de los huérfanos, y que de esos preferidos que Dios tiene, los niños, los pecadores, los pobres, los enfermos, las viudas son otro de sus colectivos preferidos de está cerca de ella aunque ella no se entere. Pues bien, aquí hay una viuda que tiene un problema, y es que ha muerto el marido, tiene unos acreedores y los acreedores vienen a llevarse a sus hijos de esclavos porque le debe dinero, entonces, como no tienes dinero, pues me voy a llevar a tus hijos. Bueno, ella va a hablar con Eliseo. Fijaos que no había internet en esos tiempos y todo el mundo lo sabía todo. Todo el mundo había oído hablar del milagro que hizo Elías. Y ella va a pedir ayuda a Eliseo. ¿Qué puedo hacer por ti?, le dice Eliseo. Pues porque me pasa esto, se van a llevar a mis hijos. Ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite para perfume. Dice, vale, pues pide a las vecinas que te den
frascos de importación, vasijas de importación. Tú pide, hice aquí una frase muy importante. Tú pide y no te vayas a quedar corta al final. Es decir, pide, y pide. Esto es importante porque a veces cuando nos ocurre algo vamos con mucho fervor, rezamos mucho, pedimos el favor, pero va pasando el tiempo y nos vamos destensando y vamos como quitando fuerza, ¿no? Y nos perdemos, volvemos a la misma. Nos perdemos muchas gracias que Dios nos quiere dar. Mantén la tensión hasta el final. Empezar bien lo hace cualquiera. Perseverar bien, no. Y la fe es una carrera de fondo. A veces declinamos. Y eso os decía, para eso es genial la Iglesia, que nos da hermanos, nos da tiempos litúrgicos, nos da las lecturas del Evangelio, los sacramentos, para volvernos a levantar. Pues bien, la viuda va a tener que hacer como los de las cisternas del capítulo anterior, algo trabajoso. Nosotros pedimos a Dios, hazme un milagro, pero que baje el milagro hecho ya. Y vamos viendo en todo el Antiguo Testamento, y lo vemos también en la vida de Jesús, que Él a veces pide cosas trabajosas. Lava los ojos al ciego y le dice, ahora vete a la piscina de Siloé y te los lavas. Pero sí es ciego, pero tiene que ir hasta allí. Es como poner mi poco para que Dios ponga su todo, para que esto sea una obra de los dos, para que la obra de Dios sea un diálogo de amor y no una máquina de Coca-Colas, que echas la moneda y sale la Coca-Cola. Dios no es eso. Dios es mi Padre, Dios es mi amigo. Dios me quiere y quiere conmigo. Y no quiere hacer así que apruebe el examen, sino estudiar conmigo y presentarse al examen conmigo y sacarlo entre los dos, ¿no? Bueno, pues le manda a hacer pues este trabajo de ir a pedir a las vecinas vasijas y las vecinas van a decir, ¿y para qué la quieres? Y pues a veces nos manda el Señor trabajos incómodos y hay un tiempo ahí en el que no sabes lo que va a pasar, que no se ha solucionado el problema, que tú estás ahí fiándote de Dios y soportando que los demás te miren raro y tú... Son tiempos necesarios, son tiempos necesarios. El Señor ahí nos educa, nos agranda el corazón y nos hace capaces de recibir su gracia, lo que os decía antes. ¿Por qué? Pues porque el milagro va a ser proporcional al esfuerzo de la viuda. Si la viuda consiguió 100 vasijas, el milagro es que se llenan las 100 vasijas. Si llega a conseguir solo 60, se hubieran llenado solo 60. El milagro no depende de ti, pero el acoger la gracia y el amor de Dios sí que depende de ti. A veces hacemos pocas nuestras bendiciones, las bendiciones que Dios nos quiere dar, por nuestra propia pereza, racanería, falta de esfuerzo o, bueno, quién sabe. Entonces, hay que pedir al Espíritu Santo, al que estamos esperando, que nos reparta sus 7 dones, el don de piedad, el fervor en la oración, en la fe, en la entrega, en la Eucaristía. Bueno, pues resultado, llena todas las vasijas, se va a venderlas al mercado y con el dinero rescata a sus hijos. Un milagro, ¿eh? Un milagro, el de las vasijas de aceite. A continuación, en el versículo 8 nos cuenta otro milagro, otra vez a otra mujer. Es una mujer de Sunem, yo creo que tengo por aquí, de ahí. Sunem está ahí arriba. Conocéis de ahí, pues Galilea, el mar de Galilea está ahí, Cafarnaún ahí arriba, donde vivía Jesús en casa de Pedro. Jesús probablemente trabajó aquí en la Decápolis muchas veces. Bueno, pues Sunem está ahí. Una sunamita, es decir, una mujer de Sunem. Es una mujer hospitalaria que sabe que hay un hombre de Dios, que es Eliseo, y le ofrece su casa. Los orientales tienen el deber sagrado de la hospitalidad. Todos los orientales, también los judíos, también los hebreos. Y nosotros tenemos una obra de misericordia, que también está relacionada con la hospitalidad. Es verdad que hoy en día no puedes hacer como hacían estos antiguos, salían a la plaza y cogían al que estuviera por la calle, que estaba solo y no tenía casa o que iba de paso, y se lo llevaban y le dejaban su granero. Hoy en día no puedes meter a un desconocido en casa. No nos pide eso el Señor.
pero ¿podemos ser más hospitalarios con los conocidos? Con mi cuñada que llama cuando justo me iba a comprar, con el de Vodafone, que llama todos los días, a ver, no es que le invites a la comunión de tu hijo, pero hospitalarios, acogedores, agradables, no solo se refiere a cuando metes a alguien en tu casa, que también hay gente verdaderamente hospitalaria, hay gente que dice, esta es tu casa y es verdad, y vas y abren la puerta y se alegran de verte. Dice la Escritura, así muchos acogieron ángeles en su casa sin saberlo, ¿no? Pues bien, esta mujer es así, hospitalaria, es decir, cumple con la ley de Dios. Y como es tan buena y tan hospitalaria, le dice Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y la mujer, pues si no le ha pedido nada. Y el criado le dice, pues es que no tiene hijos. Pues perfecto. El año que viene por estas fechas tendrás un hijo. Y la mujer se queda alucinada, como diciendo, mi marido es muy mayor y yo también. No puede ser. Sí puede ser. Es que hay algo imposible para Dios. Y fijaos qué grande es Dios dando que esta mujer recibe lo que no pidió. Eso es muy de Dios. Muy de Dios. Darte aquello que no te atreves ni a pedir. Pero ¿qué ocurre? Que de repente un día va el niño a ver a su padre al campo, no sé qué, se pone malo y se muere. Esto a veces también nos pasa, ¿no? Dios, tú me lo has regalado, ahora me lo arrebatas, ¿para qué me lo diste? Yo no te lo pedí. Esa dinámica, ¿no? Esa conversación que a veces hemos tenido con Dios. Pues vamos a ver lo que hace esta viuda. El niño muere en sus rodillas, sube el cadáver del niño a la habitación de Eliseo, lo acuesta en su cama, cierra la puerta y se va a buscar a Eliseo para que se lo resucite. ¿Por qué? Pues porque ella ha oído cómo Elías resucitó a aquel hijo de aquella viuda. Era todo conocido. Pero ojo, no se lo dice a nadie, tampoco al criado, porque el criado que la ve llegar sale corriendo y le dice, ¿estáis bien? ¿Está tu marido bien? ¿Está el hijo bien? Bien. No se lo dice, que tú dices, uy, ojo al criado, que ahora cuando lleguemos a la historia del leproso veréis lo que pasa con el criado. Esta mujer ha sido intuitiva. Eh, acude a donde debe acudir. Además es muy gracioso porque le dice el marido, pues ¿dónde vas si no es novilunio? Que quiere decir que uno iba a visitar a los profetas cuando eran fiestas religiosas porque hacían ofrendas, pero no era ninguna fiesta. Y ya le dice, hasta luego. Mira, los matrimonios también hablaban así antes, ¿eh? Bueno, ella llega hecha un pozo de amargura, no entiende lo que Dios ha hecho con ella. Nos suena, ¿verdad? A veces no lo entendemos. Y cuando llega, que pasa sin hablar ni siquiera con el criado intenta apartarla. Y el profeta dice, déjala, porque está pasando amargura. Dios comprende nuestras reacciones cuando estamos sufriendo. Porque cuando estamos sufriendo a veces no logramos reaccionar mejor, hacemos lo que podemos. No somos el colmo de la amabilidad, ojalá lo fuéramos, pero a veces es tanta la tristeza, la amargura, el sufrimiento o la angustia que haces lo que puedes. Y Dios no está ahí para condenar. De hecho dice, déjala, no ves que está sufriendo, déjala, no la molestes, no se lo tengas en cuenta. Y aprendamos también, a veces hermanos nuestros están sufriendo, pues no le exijas, ten paciencia, pasa por alto eso que te ha dicho porque si no estuviera así no te lo hubiera dicho. Así se construye el pueblo de Dios, así se manejan sus hijos. Bueno, pues le cuenta lo que pasa con el hijo, Eliseo le da el báculo al criado y le dice, ve, adelántanos y pónselo en la cara. Dices, ¿y esto? Eso es que va a resucitar. ¿Qué pasa? Somos tendentes a creer que las cosas son mágicas, ¿verdad? Pasó lo mismo con el bastón de Aarón y de Moisés, que golpeas el agua y se abre. Las cosas no son mágicas. Los milagros no vienen de ninguna magia. Vienen de la fe y del poder de Dios que los realiza. Y esto le va a venir muy bien al criado, que ya iba tan contento con el bastón diciendo, verás lo que voy a hacer. Toca el cadáver y no pasa nada, se queda como estaba.
cuidado, que a veces nos pasa esto a nosotros con la novena de no sé qué, de no sé cuál, el manto del trozo de la... Una cosa es que los objetos te ayuden en tu fe a vivir la devoción y otra que les otorgues superpoderes, porque el poder solo es de Dios. Entonces los objetos están bien o mal, están fenomenal y bendecidos, fenomenal. Yo llevo mi cintita del Pilar en el retrovisor del coche y una cruz de Liberia siempre, ahí, colgaditos. Pero es que me dan suerte. Yo cuando la gente me dice esas cosas estoy por quitarle la cruz o el rosario o lo que sea. No da suerte. eh, Ayuda a que de corazón te pongas en Dios y le pidas que por su poder, no el de la cosa, ¿no? No el de la cosa. Bueno, pues bien, llega Eliseo y hace algo que nos llama también mucho la atención. Se tumba sobre el niño, ojo con ojo, nariz con nariz. Ojo, eso es caer en impureza legal. No se puede tocar un muerto. Un judío no puede tocar un muerto. Pero los caminos de Dios sorprenden. Os digo muchas veces, el Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad, están relacionados. Tendrían que haberlo entendido cuando Jesús toca al muerto, toca al hijo de aquella viuda que lloraba y se lo resucita. Es otra vez el mismo milagro, el de Elías, el de Eliseo. Jesús está diciendo, aquí estoy, soy Dios, por cuyo poder tanto Elías como Eliseo tuvieron capacidad para resucitar. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces, enfrascados en nuestras normativas y esquemas mentales, no queremos dejar actuar a Dios. Una impureza legal. ¿Cómo va a ser Dios si ha tocado un muerto? Pues los profetas tienen esa visión, esa frescura, ese dejarse hacer por Dios hasta en estas cosas que irían contra sus conocimientos, ¿no?, religiosos y culturales. Se pone con el niño, lo va como calentando, ¿no? Se levanta, baja, se pasea, sube otra vez, hasta 7 veces, 7 veces. Vuelvo a lo mismo. Dios no es una máquina de hacer milagros. Dios quiere ir conmigo, ir contigo, vayamos juntos. Yo lo hago, pero tú conmigo. Y Eliseo lo ha entendido. Sabemos que es cabezota. Y una vez y otra vez, y así hasta 7 veces. Seguimos viendo cómo el Señor pide como necesarios nuestros pequeños gestos fatigosos. Pues es que el rosario o el Vía Crucis y que luego no son tan fatigosos, aunque a veces nos cuesten. Y lo hemos visto en cavar las cisternas, lo hemos visto en rellenar las vasijas, ahora 7 veces en tumbarse y levantarse allí con el niño. El poder es de Dios, pero su deseo es ensalzarte y decir, lo hemos hecho tú y yo juntos, tú y yo juntos. Los milagros, incluso los milagros, se dan en el ámbito de una relación de amor, de mutua pertenencia, en la cual cada uno pone lo que tiene. Dios todo, su poder de dar vida, Dios de la vida. Y tú, muy poquito, esto, 7 veces subir y bajar las escaleras, pues eso, pon eso. ¿Bien? Pues así el niño resucita y el profeta se lo da a su madre. Y se va con los demás profetas y hay otro milagro. Es como si nos fuera Dios demostrando, es Él el que obra ahora con mi poder. No tiene que ser Elías, no hace falta que sea Elías, porque es Eliseo. Entonces están los profetas, salen a coger comida para echarlo a la olla y comer todos juntos, y uno de los profetas jóvenes, que no conoce las plantas o lo que sea, coge calabazas silvestres que son venenosas, son amargas y en gran cantidad venenosas. Las trocea y las echa en la olla. Os he puesto ahí el dibujo, es como una enredadera que aún crece cerca del Mar Muerto y que tiene una pulpa muy seca y que da muchos cólicos. Bueno, pues las trocea, las echa y cuando prueban el caldo está envenenado y empiezan a gritar, muerte en la olla, muerte en la olla. ¿Qué es esto? Esto es cuando intentando alimentarte acabas comiendo o haciendo o consistiendo o diciendo algo que te hace mal.
necesitamos alimentarnos en el cuerpo, ¿verdad? Claro que sí. Si no tienes comida, si estás pasando hambre, acabarás comiendo basura. Tendríais que ver lo impresionante que es en Calcuta, ver a las madres con los niños buscar con un gancho entre las ratas y los líquidos aquellos ácidos negros, porque hace mucho calor y hay mucha humedad, algo que comer. Si no tienes comida buena, comerás porquería, pero el hambre vence. Pues espiritualmente, si no tienes comida buena de la que alimentarte, te alimentarás de porquería, de ídolos, de adivinos, de vete tú a saber qué, que no te llevarán a la vida, que no te llevarán a la vida. Acabarás comiendo algo que te hace mal. Pues bien, muerte en la olla, muerte en la olla. Yo pensaba, yo cogería el cartel de muerte en la olla y lo pondría en varios sitios. Hay un club de carretera aquí cerca de donde vivo yo, en la salida hacia la gasolinera, que, que se llama La Renault, ¿no? Pues pondría ese cartel ahí, a la puerta, muerte en la olla, muerte en la olla. O pondría muerte en la olla, salón de juegos, yo pondría muerte en la olla. O en ciertas amistades, o en ciertas relaciones, o en ciertas costumbres, muerte en la olla. Es decir, si sigues por ahí, si te comes eso para vivir, morirás. ¿Cómo, cómo hace Eliseo su milagro? Y esto nos da una pista para hacer un milagro en nosotros cuando estamos comiendo de una olla de muerte. Echa harina. ¿Qué hace? Echar alimento bueno. Con buen alimento, Eliseo mata el veneno. Es decir, con las buenas palabras se eliminan las malas palabras, con las buenas obras, las malas obras, con las buenas costumbres, las malas costumbres. Y lo que os decía antes, al final con la harina, cuando aparece la harina o el pan, nos está dando una pista fundamental, la Eucaristía. ¿Qué te saca de tu muerte? Comulgar en gracia, comulgar en gracia. Así que cuando se te vaya la olla, confiésate y comulga en gracia y reza. Bueno, y aparte de este nos cuenta un milagro más, y es que un hombre de Baal Sisá, que está allí cerca, aquí no os he puesto mapa, trae unos presentes y dice Eliseo, reparte el pan entre todos. Y le dice Gehazi, pero que no hay para todos. Y dice Eliseo, tú reparte, que comerán y sobrará. Por eso cuando Jesús multiplica los panes y los peces, los ojos de los que estaban allí, porque los judíos se sabían la escritura de memoria, y los milagros de Elías y de Eliseo se los sabían de memoria. Los milagros que hace Jesús, que San Juan les llama signos, son no solo para que comas, que fenomenal, que comes el pan, sino para que veas que es el que cumple las promesas, el que estaban esperando, el que tenía que venir. Comerán y sobrará. Imposible, pero que Dios es capaz de darte más de lo que tú eres capaz de recibir. Dice muchas veces la Escritura, Números 11, ¿es acaso corta la mano de Yahvé? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puedo rescatar o no tengo poder para librar? Jeremías, hay algo imposible para mí, dice el Señor, a través de Jeremías. Lucas, nada hay imposible para Dios. Pues es que hemos llegado aquí, por delante hay agua, hay mar, por detrás los egipcios. Pues para que tú camines, Dios abre las aguas. Hay cosas que no tienen solución humana, claro que no. No la busques, pero, pero Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Y esa es nuestra alegría y esa es nuestra confianza. Y tenemos que pedirle, pedid y se os dará. Y a veces no recibís porque no pedís bien. Dice Santiago, bueno, pero sigamos pidiendo. Y en ese pedir y esa cercanía el Señor nos irá educando incluso ese pedir. Y te encuentras con que, como vimos con Salomón, ¿qué me pides? Dame un corazón sabio. Pues como no me has pedido riquezas y victorias, y te voy a dar el corazón sabio que me has pedido, más riqueza, victorias y paz en tu reinado contra tus enemigos. El Señor es así, da de más. Cuenta una vez de Alejandro Magno, que iba con su cortejo regio real ahí, y se acercó un mendigo y le pidió para comer. Entonces Alejandro Magno le dijo, pues te nombro virrey de no sé qué zona de no sé dónde.
Y el hombre, pues que yo solo te estaba pidiendo pan, yo solo pido pan para comer. Y Alejandro Magno le dijo, tú es que pides como mendigo, pero yo otorgo como rey. Pues con Dios igual, pide como mendigo, que Él otorgará como rey. Tenemos que pedir como hijos, mirando su amor y su poder, y pedirle y decir, creo en Dios Todopoderoso. A mí me pone muy nerviosa cuando hay veces que vas a misa y en la plegaria dice el sacerdote, le pedimos a Dios Padre Todo Bondadoso. Ay, me sabe malísimo, porque es, no me lo cambies, no lo hagas, no tienes derecho, no me quites el alivio de descansar en el hecho de que mi Padre es todopoderoso, todo lo puede, también es todo bondadoso. Claro que sí, pero no me quite, una cosa no quita la otra y necesito descansar en el poder de mi Padre Dios cuando las cosas a mí me pueden, que es todos los días, desde por la mañana. Y ahora, en el capítulo 5, es de mis capítulos preferidos, Naamán, el sirio, un leproso. Así como de clave de lectura, Naamán es un grande, a mí me cae fenomenal, ¿no? Pero va a tener que luchar contra su orgullo y lo va a hacer. Y sumergir su orgullo debajo de las aguas del Jordán. Y le pedimos a Dios en este capítulo, Señor, ayúdame a ahogar mi orgullo en las aguas del bautismo también. Pues bien, ¿quién es Naamán? Naamán es un varón grande, honesto, valeroso en extremo. Bueno, la Biblia lo pone por los cielos. Naamán es sirio, no es hebreo, es enemigo. Es de estos infieles que en la escritura son entrañablemente valorados por Dios. Dios ha escogido al pueblo judío para salvar al mundo entero, porque Dios ama a todos. Y esto se ve en toda la escritura y se ve en el Evangelio. ¿Qué pasa? Que en tiempos de Jesús ha habido un sector de los judíos que se han agarrado a Dios para ellos y Dios es suyo. Los infieles somos amados por Dios, ¿no? Pues aquí hay un infiel que es Naamán, cuya rectitud y bondad de corazón, ahora veremos cómo, le acerca mucho a Dios y le tiene en buena predisposición para conocer a Dios. El problema es cuando nosotros, que estamos todo el día en la iglesia, perdemos esa frescura, esa humildad y esa capacidad y esa disposición de conocerle. El caso es que solo se habla así de bien, como de Naamán, de grandes jueces como Gedeón, en el libro de los jueces, capítulo 6, Jefté, jueces 11, Samuel, el gran Samuel, y de Jeroboam también se habla así, todos hijos de Israel, menos este. ¿Y qué le ocurre? Pues lo peor que le podía ocurrir a alguien en aquella época, la lepra. No puede ocurrirle algo peor. Ojo, a veces eso tan malo que no te podía ocurrir algo peor que eso, es la llave de tu salvación, de tu conocer a Dios, de tu felicidad y de tu empezar a vivir, porque hasta este momento no vivías, sobrevivías. Entonces, a veces, cuando Dios permite un revés así, tenemos reflejos, y gracias a la palabra de Dios los tenemos, como para parar y decir, ¿qué me vas a regalar con esto? Porque si no, con lo que me quieres, tú no lo permitirías. Pues bien, en una incursión que han hecho contra los hebreos, Naamán se ha llevado, que estaba en la peliculilla esa que os mandé, a una muchacha cautiva como esclava. Que dices, ¡qué barbaridad! No es el concepto de esclavos que tenemos ahora. De hecho, es curioso, porque esta niña esclava de Naamán va a ser misionera. ¿De qué maneras tan curiosas y tan insólitas Dios nos convierte a veces en misioneros? Y luego la relación esclavo-amo, que nosotros nos imaginamos de latigazos, no siempre era así o no necesariamente. De hecho, leíamos cómo decía la ley de Moisés, y si el esclavo dice al amo, yo me quiero quedar contigo porque te amo y me quedo para siempre en tu casa, el amo le acercará al tal, le hará un agujero en la oreja contra tal. O sea, que hay una relación esclavo-amo que es una relación de afecto verdadero. Y lo vemos aquí. Este hombre tan valioso
es tan valioso para el rey de Aram como para su esposa, como para su esclava. La esclava, cuando ve que es leproso, dice, hay un profeta en mi tierra que puede ayudar a mi señor. Quiere ayudarle. Y no dice, bueno, y si te salva, a mí me liberas. No, quiere que se cure. Entonces, este soldado, tan bien considerado, se lo dice a su rey. Pues es que dice la esclava que tengo que hay un... Bueno, y es un hombre tan valioso que el rey de Aram le envía, se rebaja y le manda al rey de Israel una carta pidiéndole un favor. Mira, te mando a, a mi general y es que es leproso y me han dicho que hay un profeta en tu tierra que lo puede curar. O fijaos qué estimado es Naamán. Fijaos qué bien van las historias cuando uno por amor pisa el orgullo. O sea, están pegándose, batallándose por 2 metros de tierra, pero quiere tanto a este hombre que pisa su orgullo y pide un favor al rey contrincante. Naamán es muy estimado. Pero el rey de Israel sospecha. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Como él es falso y mentiroso, pues se piensa que ese rey no le puede estar pidiendo a él un favor y que es una treta y se enfada muchísimo. Además no se lleva nada bien con el profeta porque el profeta le dice las cosas. Pero bueno, el caso es que le rechaza, pero el profeta se entera de todo y manda llamar a Naamán. Naamán viene hasta donde está, hasta la casa de Eliseo. Voy a quitar esa foto porque da un poco de repelús, ¿verdad? Viene hasta la casa de Eliseo y Eliseo manda a su criado salir y decir, vete y te bañas 7 veces en el Jordán. Es la misma dinámica que venimos viendo en las veces anteriores. Llena las vasijas, cava los... Naamán se enfada un montón. ¿Cómo que me meta 7 veces en ese río cutre marrón con los ríos que hay en mi tierra? A ver, yo pensé que el profeta iba a salir él en persona y no mandarme a nadie. Iba a tocar la parte leprosa, a invocar a su Dios y me iba a curar. ¿Qué es esto? He venido hasta aquí para que salga un criadillo y me diga que me meta 7 veces en ese río apestoso. Yo pensaba, dice Lucas 24, los dos de Maús, entristecidos y discutiendo, y Jesús les dice, ¿qué os pasa? Y él, es que no te has enterado, serás el único. Pues es que un profeta poderoso, ¿no? Nosotros pensábamos, ahí está, en que nos hacemos una idea de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tiene que solucionar Dios el problema, y es que casi nunca lo hace así. Yo no sé si os ha resultado alguna vez. No lo hace así, lo supera con creces, pero nos enfadamos y perdemos la fe o porque no es como yo pensaba, yo había pensado. Bueno, pues bien, se va enfadadísimo. Bueno, pues me voy. Pero a Naamán se le perdona, es arameo, no tiene por qué conocer ni a Dios ni sus maneras. Claro, 7 veces en aquel agua. Bueno, estas instrucciones humildes y voluntarias, él no entiende. Pero fijaos, si lo habéis leído y si no lo leéis, que este Naamán es un hombre de un corazón de oro. Sus soldados, que también le estiman, le dicen, a ver, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Pues te ha mandado una cosa fácil, ¿por qué no lo haces? Sus criados y subordinados le hablan. Eso dice mucho de Naamán. Quiere decir que escucha, por eso le hablan. Y que escucha incluso estando enfadado. Se atreven a aconsejarle. Da tú un consejo a un soberbio cuando no te lo ha pedido y encima no le va a gustar. Verás qué bien te va. Sin embargo, Naamán escucha. Vale, señor, pues a tu manera, no a la mía. Y vemos que no es orgulloso. O sea, un hombre tan querido es que no es orgulloso. Y lo que os decía, pues bien, aunque iba enfadado y todos lo han visto,
sumerge su orgullo en las aguas del Jordán. Y dice la lectura que su carne no volvió al estado previo, es decir, no sale curado sin más, sino mejor, como la piel de un bebé. Dios da siempre más. Dios tiene un plan mejor que el que nosotros hemos... Es que he estropeado esto con mi pecado y ya lo he echado todo a perder. Que no, que no, que no. Que de eso te va a llevar Dios a una situación no a la que estabas, a una mejor. Por el pecado perdimos el paraíso y entonces Dios nos regaló el cielo. ¿Mm? Bueno, pues lo mejor de este milagro, Naamán sale, lo ve y exclama: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Las confesiones de fe más simples y más sinceras que nos encontramos a veces en la Escritura son de extranjeros y de impíos. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, dice el centurión. Pues porque los de fuera a veces no tienen prejuicios y lo dicen con sencillez. Y nosotros somos tan complicados y sabemos tanto que no dejamos que Dios obre con esa facilidad en nosotros. Pero lo mejor del milagro, precisamente, es eso, la fe. No la piel que sale sana, sino la fe. El objetivo de los milagros no es comer, no es curarse, no es que el ciego vea, que también. Y Eliseo lo ha hecho muy bien, porque sabe que si baja, toca a Naamán y Naamán se cura, va a decir, qué poderoso es este profeta. Y el profeta es solo profeta, y Eliseo lo hace muy bien. Mi labor como profeta es dar gloria a Dios y no a mí mismo. Y este hombre no lo va a entender. Sin embargo, haciéndolo así, despisto su atención y su admiración de mi persona y lo pongo en Dios. Porque yo quiero, Señor, que te den gloria a ti. No buscas su vanidad, no buscas su prestigio. Cuando tú eres un alma de Dios, cuando Dios te ha llamado, tienes que hacer como Eliseo, poner la mirada de los demás en Dios, no enriquecerte tú a costa de los milagros de Dios. De hecho, él vuelve y le quiere dar 2 mudas, plata, y Eliseo no coge nada, que no, que Dios me lo ha dado gratis, te lo doy gratis, y rechaza los regalos. Y esto hace su labor absolutamente verdadera. Precioso. Tanto así que Naamán dice, dame tierra de Israel para cuando me vaya a la mía, adorar al Dios verdadero, porque comprende en su sencillez que hay un vínculo entre Dios y ese pueblo, y ese vínculo está asociado a la tierra prometida, a la tierra de la alianza. Lo entiende. Por eso entendemos lo que pasó con la viña de Nabot. Y Nabot dice que no vendo mi viña, que es la tierra que el Señor me dio, la de mis antepasados. Así que muy honestamente reconoce que va a tener que entrar del brazo del rey a templos idolátricos, pero que su corazón es como delicadísimo. Mi corazón va a estar con Dios, pero yo me debo a mi rey y le tengo que acompañar. Dios le da una gran sabiduría, la que da a las almas sencillas, que a los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego este capítulo es importantísimo porque Jesús habla de esto en el Evangelio y le intentan apedrear. Y dice, muchas viudas había en tiempos de Elías y solo una extranjera favoreció a Elías. Y muchos leprosos había en tiempos de Eliseo y curó a Naamán, que era sirio. Y los de Nazaret se enfadan tanto que intentan despeñarle, ¿no? Pues esta historia me encanta repasarla en mi mente sabiendo que Jesús desde niño la ha repasado en la suya, la ha contado y la ha rezado. E impresionante lo que pasa a continuación, y es que el criado dice, pero qué fuerte, le ha dejado, claro, ve pasar por allí el oro, los perfumes, la plata, las mudas, entonces se hace el tonto un poco y cuando Eliseo se retira y Naamán se va detrás y miente, oye, que me ha dicho mi profeta que me des unas mudas, unos dineros, Eso es el motivo por el cual muchas personas hoy en día pierden la fe. Porque los que estamos dentro, llevados por nuestro egoísmo o nuestro afán de poseer,
aprovechamos para enriquecernos y descafeinamos, adulteramos el mensaje y la gratuidad de Dios, ¿no? Así que se va corriendo y se vuelve con las mudas y el dinero. ¿Os acordáis que la mujer no se fió de este chico, señor joven, y no le dijo lo que pasaba con el hijo? Esa mujer fue muy hábil, le vio, ¿eh? Así que vuelve como que no ha hecho nada y Eliseo le dice, ¿dónde vienes? Yo no he ido a ninguna parte. Pues con la lepra de Naamán te quedas tú ahora. Y nosotros leemos eso y decimos, ¡oh, válgame Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues si te da miedo que Dios castigue la mentira y la avaricia, no seas ni mentiroso ni avaricioso. Cuando estas cosas nos dan miedo es que nos identificamos con ese que ha hecho mal. Y no sé si yo hubiera hecho lo mismo, de acercarme y quedarme con un... Entonces, hay que elegir quién quiere ser. Naamán, la esclava, Eliseo o el criado. O el criado. Bueno. Y terminamos con unos milagros que se llaman de provisión, muy bonitos también. Se van todos los profetas a cortar, porque van creciendo mucho, a cortar unos troncos, y uno de los profetas, que es pobre, ha pedido un hacha prestada, justo se le cae el hacha. Al agua, evidentemente, de hierro, se hunde. Vamos a ver qué son milagros de provisión. ¿Qué es eso de cuando Dios te saca de apuros? Bueno, pues se empieza a lamentar. Viene Eliseo, tira una madera y sube el hierro y se une a la madera. Le dice, cógelo, otra vez, esfuérzate, mójate, que decimos ahora, ¿no? Sácalo. Dios hace milagros, pero tú tienes que mojarte. Y luego es precioso, no hay peso que Dios no pueda hacer flotar si tú te fías. Y Eliseo se fía y tira el palo, ¿no? El profeta se fía. Siguiente milagro que hace, vienen los arameos, otra vez ahí a atacar al pueblo de Israel, y Dios dice, y Eliseo dice, Señor, con tu luz ciégalos. Quedan cegados. Claro, el criado de repente ve a todo el destacamento arameo, se muere de miedo y le dice a Eliseo, pero es que son muchísimos y han venido a por nosotros, porque claro, como el profeta les va diciendo cuáles son los movimientos del ejército contrario, el rey contrario quiere cargarse al profeta, porque es que así no hay quien gane la guerra. Y el criado muerto de miedo, ella dice a Eliseo, Señor, ábrele los ojos. ¿Y qué ve? Que no están solos, no está solo Eliseo con el criado. Los ángeles, los arcángeles, los demás profetas, no están solos, dice Eliseo, nosotros somos muchos más que ellos. No tengas miedo. Si pudiéramos en cada Eucaristía recibir el don de que Dios nos abra los ojos y ver cuántos estamos, veríamos a los profetas, a los santos, a la Virgen, a aquellos familiares nuestros a los que anhelamos y les echamos de menos y están ya disfrutando de la bienaventuranza de Dios. Somos muchos más de los que vemos. Somos muchos más. Y cada vez más. Fe no es inventarte cosas. El que tiene fe ve toda la realidad. El que no tiene fe se le puede llamar ciego porque solo ve una parte de la realidad. El que tiene fe la ve toda. ¿Sí? Bueno, pues así quedan cegados y Eliseo se los lleva a Samaria y cuando de repente ven dónde están en territorio enemigo. ¿Mm? Pero con mucha elegancia. Además aquí es muy bonito porque el rey de Israel le dice a Eliseo, Padre mío, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Y le dice a Eliseo, no, no los matas. Dales de comer y que se vuelvan a su casa. Y al darles de comer y dejar que se vuelvan a su casa, ganan más años de paz que si hubieran peleado. A veces la ira y la guerra soluciona muchísimo menos que la paz y el perdón. Bueno, y me queda un minuto para contaros lo que pasa con los leprosos. 4 leprosos. Está Samaria sitiada, porque esto es... Dios ha entrado en una historia que tiene su dinámica, y la dinámica es la que nosotros hemos impreso por el pecado de guerras. Y están pasando hambre, están asediados, están
como decía el Deuteronomio, si no seguís al Señor vuestro Dios, acabaréis haciendo aberraciones hasta comeros a los hijos en tiempo de hambre. Pues eso vemos que se cumple. ¿No será que no lo advirtió Dios? Y hay 4 leprosos que dicen, pues mira, nos vamos a morir de hambre aquí. Vámonos al campamento enemigo. Si nos matan, nos vamos a morir igual. Y si no nos matan, a lo mejor nos dan de comer. Dios ha confundido al ejército enemigo. Se han pensado que venía otro gran ejército a por ellos. Se han ido y han dejado todo. Armas, comida, agua, todo. Llegan allí los 4 leprosos, comen, empiezan a enterrar dinero. Bueno, y de repente caen en la cuenta de, uy, nosotros aquí celebrando fiesta y los nuestros se están muriendo de hambre. Nosotros aquí de día de fiesta y los nuestros, nuestros pobres, nuestros pequeños, entonces recapacitan, recapacitan. Mientras tanto, el rey y el oficial están ahí discutiendo, porque el profeta ha dicho, mañana a estas horas va a sobrar comida. Y el subordinado no se lo cree, duda del poder de Dios, de su creatividad, duda de todo. Aquí os he puesto una foto, que Dios no puedes dudar de él, es capaz de abrir caminos en el mar. Bueno, pues los leprosos, qué curioso, ¿verdad? Que Dios salva tantas veces a través de los que son los rechazados. Los leprosos están expulsados del pueblo. De hecho, no pueden volver porque son leprosos. Pero recapacitan. Primero comen y guardan, luego recapacitan. No está bien esto que hacemos. Qué grandes. Qué grande es el alma capaz de recapacitar y cuando está obrando mal decir, no estoy obrando bien, y cambiar. Y lo hacen. Van hasta las murallas y gritando, porque no se pueden acercar, les dice que no están, venid, venid. Si tienes una noticia que va a salvar la vida de los demás, te la vas a callar, porque si te la callas, serás hallado culpable. Serás hallado culpable. Así que los leprosos dan la noticia y vuelve Dios a salvar al pueblo a través de los pequeños, ¿vale? Entonces, aquí nos quedamos. El próximo martes, Dios mediante, ¿ves cómo es muy bonito? Seguiremos por el capítulo 8. Mientras tanto, pues le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría y esa mirada y esa lealtad, ese corazón como el de Naamán. Señor, que no escatimemos, que aunque tiemble el suelo debajo de nuestros pies, nosotros alcemos las manos solo y siempre hacia ti. Que sepamos, Señor, que pase lo que pase, tú estás con nosotros y nos acompañas. Y que a través a veces de circunstancias que nos duelen o que nos cuestan, o de momentos en los que sufrimos incertidumbre o tristeza, a través de esos momentos, Señor, tú nos vas a salvar, nos vas a redimir a nosotros y a los nuestros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.